Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una camisa para niños como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Y vamos a colocar el patrón de la espalda, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. El delantero también lo colocamos sobre la tela doblada y vamos a alfilerear el papel de patrón a la tela. Vamos a dejar bastante hueco, como veis, entre un patrón y otro, porque en medio vamos a colocar la manga. Entonces, pues nos interesa, digamos, aprovechar el máximo de tela posible y colocar los patrones lo más cerca posible, pero siempre dejando hueco o margen de costura, o sea, para el margen de costura. Alfilereamos bien y vamos a colocar la manga, como ya os digo, con suficiente hueco entre patrón y patrón. Y vamos a recortar todas las piezas a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Para el delantero y para la espalda, en el bajo le vamos a dejar como 1,5 centímetros o 2, un pequeño dobladillo. Importante realizar con pequeños cortes todas las marcas que nos va indicando el patrón. Por ejemplo, en el delantero marcaremos la solapa, en la manga vamos a realizar esa abertura del puño, como también ese piquete central en la manga superior, y para la espalda vamos a realizar un piquete central para luego montar la espalda tranquilamente con la parte superior. La tela doblada la volvemos a doblar de tal forma que tenemos 4 capas de tela y colocamos el patrón de la espalda superior, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del mismo con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a las 4 capas de tela y vamos a recortar a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. Importante hacer los piquetes centrales para luego montar la espalda. Con los restos de tela vamos ahora a colocar, como veis, las dos piezas del cuello sobre la tela doblada, haciendo coincidir el centro de ambos patrones con la doblez de la tela, y recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno. No os olvidéis de realizar esos piquetes centrales para luego montar el cuello correctamente. Vamos con los puños y doblamos la tela, volvemos a doblar y colocamos el patrón, como veis, haciendo esquina, coincidiendo con las dobleces de la tela. Recortamos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno, y como necesitamos 2 puños, este mismo proceso lo vamos a realizar 2 veces, de tal forma que tengamos 2 puños recortados exactamente iguales.
Vamos a comenzar a coser por la espalda. Las 3 piezas de patrón que tenemos para la espalda las vamos a coser de la siguiente manera. Colocamos la parte inferior, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y justo haciendo coincidir con el borde de la tela una de las pequeñas piezas superiores con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, ambos derechos de la tela estarían enfrentados. Le damos la vuelta, como veis en el vídeo, y hacemos coincidir esa tercera pieza superior con el derecho de la tela hacia abajo. De esta manera, como si fuera un sándwich, digamos, vamos a coser las 3 piezas por el borde de la tela, como a 1 centímetro aproximadamente del borde, con un pespunte lineal sencillo. Cuando volquemos estas piezas, las pequeñitas, nos tiene que quedar con los derechos de la tela hacia el exterior. Esto es lo importante. Volcamos esas piezas. Como veis, si queréis podéis planchar bien y realizamos un pespunte de asentamiento, como veis en el vídeo, a 1 milímetro aproximadamente de la línea de costura, de la línea de unión de estas piezas de la espalda. Vamos a coser con un pespunte lineal sencillo, asentando bien estas 3 piezas que acabamos de coser. Las solapas centrales delanteras las vamos a coser de la siguiente manera. Vamos a coger los delanteros y vamos a doblar ese centro delantero por donde estáis viendo, por las marquitas que hemos hecho en la tela cuando cortamos la pieza. Esas marquitas que nos marcan, digamos, la solapa por donde va a ir doblada, y doblamos una y otra vez hacia el interior o revés de la tela y vamos a coser como a 2 centímetros aproximadamente del borde de la tela con un pespunte lineal sencillo, como estáis viendo, y vamos a hacer ambas solapas delanteras, es decir, ambos centros delanteros exactamente igual. Algo que os puede servir como truco y de mucha ayuda es planchar estas solapas antes de coser a máquina. Vamos a coser delanteros y espalda de la siguiente manera. Vamos a colocar la espalda con el revés de la tela hacia arriba y los delanteros con el revés de la tela hacia abajo, como veis en el vídeo, haciéndolos coincidir perfectamente por los hombros. Y ahora quitamos una de las capitas superiores de la espalda, es decir, la volcamos hacia atrás, la que está en el derecho de la espalda, y vamos a coser solamente las 2 capas de tela que veis por los hombros. Y ahora abrimos la camisa, como estáis viendo, con el derecho del cuerpo de la camisa hacia arriba, y vamos a volcar esa capa que habíamos dejado sin coser hacia el delantero de la camisa, tapando la línea de costura que acabamos de realizar, es decir, realizando un pequeño dobladillo de tal forma que tapemos esa línea de costura, y cosemos con un pespunte lineal sencillo. La abertura de las mangas va terminada con un pequeño dobladillo tipo pañuelo, doblando como unos milímetros hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar estos milímetros, y vamos a hacerlo, este mini dobladillo, por todo el recorrido de la abertura por ambos lados. Lo vamos a hacer también para ambas mangas, siempre, como ya os digo, volcando hacia el interior o revés de la tela. Pero como esta tela no tiene derecho ni revés, un truco para que nos queden bien es el siguiente. Vamos a encarar a la hora de coser la otra manga, la manga como estáis viendo, es decir, encaramos la parte pequeñita contra la parte pequeñita de esa abertura, y así ya sabemos que lo estamos haciendo ambas mangas correlativas, correspondientes, para que luego al coser a la camisa no nos quede una con el dobladillo hacia afuera y con otra con el dobladillo hacia adentro.
Para coser las mangas al cuerpo de la camisa, lo que hacemos es colocar el cuerpo de la camisa con el derecho de la tela hacia arriba y vamos a colocar las mangas, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro de la manga con la costura del hombro con el derecho de la tela hacia abajo. Vamos a asegurarnos bien de que la parte que va hacia el delantero lo colocamos hacia el delantero y la parte que va hacia la espalda pues la colocamos hacia la espalda. Un truco para saber esto con facilidad es que la rajita o la parte corta que va desde el extremo de la manga hasta la abertura, esa parte corta va hacia la espalda. Colocamos las mangas y cosemos embebiendo la manga, es decir, ajustando esa curvatura de la manga, esa peineta de la manga al hueco que viene para ella. Si os parece muy complicado hacerlo con las manos, podéis hilvanar la manga antes de coserla y seguro que os va a salir perfecta. Lo importante es que en la costura de unión no peguemos ningún pellizco y ambas mangas salgan iguales. Y para terminar vamos a remallar estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora pues mucho mejor. Colocamos la camisa con el cuerpo abierto como veis en el vídeo y para cerrar mangas y costados vamos a doblarla por los hombros y por la mitad de la manga con los derechos de la tela enfrentados, haciendo coincidir perfectamente el lateral de la manga y los costados. De delanteros y espalda vamos a coser con un pespunte lineal sencillo como veis en el vídeo desde el bajo de la manga hasta el bajo del cuerpo y remallamos estas costuras con una punta de zigzag al borde de la tela. Vamos ahora con los puños de la camisa. Vamos a doblarlos como veis en el vídeo por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y uno de los lados le volcaremos una pestañita de 1 centímetro aproximadamente. Ambos los vamos a coser igual por los extremos con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Les damos la vuelta, lo colocamos del derecho, sacamos bien las esquinas y ahora vamos a coserlo al bajo de la manga. De la siguiente manera, por el interior o revés de la tela, vamos a colocar el puño, como veis en el vídeo, abierto y cosiéndolo por la parte más larga, esa que hemos dejado sin pestañita. Vamos a coser por todo el contorno del bajo de la manga y luego vamos a volcar el puño hacia el delantero, hacia el derecho de la tela. Como lleva la pestañita ya nos hace directamente, digamos, ese dobladillo que irá tapando la costura que acabamos de realizar. Y cosemos con un pespunte lineal sencillo como veis en el vídeo. Vamos a ir introduciendo bien ese margen de costura que acabamos de realizar, esa costura que acabamos de hacer la vamos a ir tapando con el dobladillo, con la pestaña que teníamos y vamos cosiendo, ya veis es bastante sencillo. El cuello tal cual lo tenemos cortado, vamos a coserlo como veis en el vídeo. Esa pieza que va en la parte superior del cuello la cosemos por todo el borde a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, ambas piezas con los derechos de la tela enfrentados y vamos a dejar abierto lo que es el bajo de la parte de abajo de esta pieza de patrón. Volvemos el cuello, lo colocamos del derecho sacando bien las esquinas y lo planchamos bien. Y vamos a realizar un pespunte de asentamiento por todo el borde o el exterior de este cuello a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela. Y por si acaso no le hemos hecho el piquete central, aprovechamos ahora, doblamos el cuello por la mitad y realizamos un pequeño piquete en el centro.
Las piezas de cuello que irán en la parte de abajo también tienen que ir con su piquete central. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a abrir las piezas que hemos cortado como ves en el vídeo. Dejamos una de ellas con el derecho de la tela hacia arriba, colocamos el cuello como veis, haciendo coincidir perfectamente el centro, ese piquete central, con el piquete central de la pieza que estamos cosiendo y ahora colocamos justo encima en la otra pieza con el derecho de la tela hacia abajo y vamos a coser por donde veis en el vídeo, por toda esa zona exterior. Que nosotros, para que no se nos descuadre, lo que hemos hecho es coser desde el centro hacia un lado y desde el centro hacia el otro. Ya veis que en la parte, en una de las piezas de abajo del cuello, estamos haciendo una pequeña pestañita. Esto es importante. De 1 centímetro aproximadamente doblamos simplemente en el extremo solo una de las piezas que estamos cosiendo de esa parte de abajo del cuello hacia atrás, aproximadamente de 1 centímetro y cosemos, como veis, por todo ese recorrido exterior de la pieza. La pieza que acabamos de coser la volcamos hacia el exterior, sacamos bien las puntas y vamos a realizar un pespunte de asentamiento. Si os viene mejor, si es más fácil, podéis planchar el cuello, las piezas ya con el exterior o con el derecho de la tela hacia el exterior y bien planchadas os va a resultar mucho más fácil realizar este pespunte de asentamiento que estamos haciendo para que el cuello se quede bien asentadito, simplemente a 1 milímetro aproximadamente de la línea de costura que acabamos de realizar. Vamos ahora a coser el cuello a la camisa. Lo primero que tenemos que comprobar es que los piquetes centrales tanto del cuello como de la espalda están y van a coincidir ambos. Ahora cogemos la camisa con el derecho de la tela hacia arriba y el cuello lo colocamos como veis en el vídeo, haciéndolo coincidir perfectamente por los bordes de la tela, por todo el contorno del cuello, de la siguiente manera. La pestaña más larga, esa que no le hemos hecho esa pestañita, esa que no hemos doblado esa pestañita, es la que vamos a coser primero. Como veis en el vídeo vamos separando ambas telas y vamos cosiendo por todo el contorno del cuello a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela, comprobando bien que esos piquetes centrales coinciden y que los extremos nos vienen perfectamente. Vamos ahora a abrir el cuello como estáis viendo, abrimos el cuello y la blusa y vamos a volcar el cuello hacia el interior o revés de la tela. Como ya le tenemos hecha esa pequeña pestañita, ya tenemos la terminación, digamos, del cuello. Ahora lo que hacemos es doblar por esa medida que hemos cosido, por esa pestañita que hemos cosido, vamos a ir doblando y tapando o metiendo, digamos, ese margen de costura que acabamos de realizar de unión entre el cuello y la blusa. Vamos metiendo el margen de costura, doblando, digamos, como si fuera un pequeño dobladillo con la medida de la pestaña que hicimos inicialmente, 1 centímetro aproximadamente, y vamos cosiendo a 1 milímetro aproximadamente del borde de la tela, de tal forma que este dobladillo o que este cuello tape esa línea de costura que acabamos de realizar, que hemos hecho de unión entre la blusa y el cuello. Ya veis que vamos a ir cosiendo poco a poco, ayudándonos mucho con las manos, pero si no tenéis pues mucha práctica o quizás incluso os puede ayudar bastante es planchar este paso como si lo estuviéramos cosiendo pero con la plancha. Planchamos bien todo este dobladillo para que nos quede igual por todos lados y luego cosemos a máquina, así seguro que nos queda perfecto.
Le probamos la camisa al niño y vamos a determinar el largo a la medida del niño o bien a nuestro gusto. Una vez lo tenemos, siempre contando con que vamos a perder como 1 centímetro, centímetro y medio aproximadamente para el dobladillo del bajo, realizamos un dobladillo por todo el bajo de la camisa. Doblamos una y otra vez hacia el interior o revés de la tela siguiendo la forma de la camisa. Y de esta manera vamos cosiendo todo el dobladillo por el bajo. Importante, si no tenéis mucha práctica, además la tela, las villelas se mueven bastante para este tipo de tareas, podéis planchar el dobladillo antes de meter la máquina de coser y seguro que os queda perfecto e igual por todos lados. Y cosemos los botones correspondientes al hueco del ojal y ya tendríamos nuestra camisa totalmente terminada. Os dejo más fotos del resultado en el blog que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.